Buenos días, César. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Maestro, ¿usted cuándo empieza a revisar trabajos? Ya los estoy revisando. Todos los viernes y sábados me dedico a revisar. Van muy bien, nada más hay unos que todavía me deben trabajos, ¿verdad? Y yo le debo unos trabajos, Ok, pero a lo mejor sí, este sábado se los hago llegar, o si no, mañana. ok, Es que he estado sí. muy ocupado. Sí, me dijiste la otra vez, me mandaste un mensaje para decirme que andas con mucho trabajo. Sí. De hecho, ayer vi el mensaje el video que mandó el director, Sí, que de los trabajos así, que porque iba a acabar, creo que el semestre, este mes, en noviembre acababa, no sé, algo así dijo. Y sí sí, tengo varios trabajos de las materias de más pendientes. ok. Sí, pues para que se vayan poniendo ya en orden, va. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nayela. Buenos días. Bueno, la clase pasada de biología vimos en qué sentido se desplaza el agua y vimos hasta lo que era la ósmosis. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la atomicidad. Supongamos que se desea comprobar la afirmación de que el agua tiende a desplazarse hacia la región donde los solutos están más concentrados. Para ello se utilizan sacos de una membrana que puede ser atravesada por agua, pero no por sacarosa. Se llena cada saco con una solución que contiene 2% de sacarosa y se coloca en 1 litro de agua destilada que no contenga solutos. El segundo saco se sumerge en una solución
que contenga 10% de sacarosa, y el tercer saco se sumerge con una solución que contenga 2% de sacarosa. En cada caso, la tonicidad dicta el grado y el sentido del desplazamiento de agua. La tonicidad se refiere a las concentraciones relativas de soluto en dos líquidos. Cuando dos líquidos que se encuentran en lados opuestos de una membrana difieren en la concentración de soluto, la solución hipotónica es la que tiene menos soluto y la que tiene más se denomina solución hipertónica. El agua tiende a difundir de las soluciones hipotónicas. El agua tiende a difundir de las soluciones hipotónicas hacia las hipertónicas. Y las soluciones isotónicas tienen la misma concentración de soluto. De modo que el agua no presenta desplazamiento osmótico neto de una hacia la otra. Por lo regular, los líquidos en el interior y el exterior de las células son isotónicos. Cuando cualquier líquido de los tejidos experimenta hipotonicidad drástica, el exceso de agua se difunde hacia el interior de las células y estas estallan cuando el líquido se hace demasiado hipertónico. El agua escapa hacia el exterior de las células y estas se encogen. La mayoría de las células tienen mecanismos internos para ajustar los cambios de tonicidad, aunque los eritrocitos carecen de ellos. Vamos a ver cuáles son los efectos de la presión del líquido. Las células animales evitan estallar, de modo que realizan el transporte selectivo de solutos a través de su membrana plasmática. Las células vegetales y de muchos protistas, hongos y bacterias hacen lo mismo con la ayuda de la presión de sus paredes celulares. Las diferencias de presión y la concentración de soluto influyen en el desplazamiento osmótico del agua. La presión hidrostática es aquella que ejerce cualquier volumen de líquido contra una pared, membrana o alguna otra estructura que le encierra. En las plantas,
Esto se llama presión surgente. A medida que la concentración de soluto de líquido es mayor, la presión hidrostática que ejerce también se incrementa. Las células vivas no pueden aumentar su volumen de manera indefinida. En determinado momento, la presión del líquido que se acumula en el interior de la célula contrarresta la difusión del agua hacia su interior. Y dicho punto se denomina presión osmótica, que es la fuerza que evita un mayor aumento de volumen de la solución. Pensemos en las células de una planta joven que tiene una pared primaria flexible. A medida que las células crecen, se difunde agua hacia su interior. Esto ocasiona una mayor presión de líquido sobre sus paredes y hace que se expandan, de modo que el volumen celular aumenta. La expansión de la pared y de la célula termina cuando la presión interna del líquido es lo suficientemente alta como para equilibrarse con la captación de agua. Las células vegetales son vulnerables a las pérdidas de agua que ocurren cuando el suelo se seca o es demasiado salino. El agua deja de difundirse hacia el interior y empieza a difundirse hacia el exterior. De modo que la presión del líquido interno desciende. El encogimiento del citoplasma inducido por ósmosis se denomina plasmólisis. Las plantas se ajustan ligeramente a la pérdida de presión, como cuando captan iones potasio de manera activa en contra de un gradiente y de concentración, por los mecanismos que se describen. También la presión hidrostática y la presión osmótica también influyen en la distribución de agua en los líquidos tisulares y en las células animales. Ojo con esto, la ósmosis
es la difusión neta de agua entre dos soluciones que difieren en su concentración de soluto y están separadas por una membrana con permeabilidad selectiva. A mayor número de moléculas, iones disueltos en la solución, será menor la concentración de agua. El agua tiende a experimentar desplazamiento osmótico hacia regiones con mayor concentración de soluto de las soluciones hipotónicas hacia las hipertónicas. No se produce difusión neta entre las soluciones isotónicas. La presión que ejerce una solución sobre una membrana o pared también influye en el desplazamiento osmótico del agua. Ahora vamos a ver el intercambio membranal hacia la superficie celular y procedente de ella. Exocitosis y endocitosis. Las proteínas de transporte solo pueden desplazar pequeñas moléculas, iones hacia el interior y exterior de las células. Cuando es necesario expulsar o introducir moléculas o partículas de mayor tamaño, las células emplean vacuolas formadas por exocitosis y endocitosis. En la exocitosis, una vacuola se desplaza hacia la superficie de la célula y la bicapa lipídica junto con sus proteínas se fusiona con la membrana plasmática. Mientras esta vacuola exocítica pierde su identidad, libera su contenido a los alrededores. En el proceso de endocitosis, la célula toma las sustancias que están cerca de su superficie de tres maneras. Una pequeña región de membrana plasmática forma un globo hacia el interior de la célula.
y se desprende. El resultado es una vacuola endocítica que transporta su contenido hacia algún organelo o lo almacena en el citoplasma. En la endocitosis mediada por receptor que constituye la primera vía, los receptores de membrana reconocen químicamente a una sustancia específica, la cual puede ser una hormona, una vitamina o un mineral. Y se enlazan con ella. Los receptores se concentran en pequeñas fosas que se forman en la membrana plasmática. Cada fosa tiene la apariencia de una cesta entretejida en el lado del citoplasma. La cesta consta con filamentos proteicos, clatrina, entrelazadas en patrones geométricos estables. Cuando la fosa se hunde en el citoplasma, la cesta se cierra sobre sí misma y se convierte en el marco estructural de la vacuola. La segunda vía, la endocitosis misma, es menos selectiva. En ella se forma una vacuola endocítica en torno a un pequeño volumen de líquido extracelular, sin importar el tipo de sustancias que se encuentran disueltas en él. La endocitosis masiva funciona a una velocidad constante en casi todas las células eucariontes. Al jalar continuamente zonas de la membrana plasmática hacia el citoplasma, esta vía compensa la cantidad de membrana que llega ahí. Forma constante procedente del citoplasma en forma de vacuola exocíticas. Y la tercera fase o la tercera vía es la fagocitosis, que significa que las células se alimentan. En esta forma activa, endocitosis, la célula engloba microbios, partículas y desechos celulares. Las amebas
y otros protistas obtienen alimentos por este proceso. En las especies multicelulares, los macrófagos y algunos otros leucocitos fagocitan los virus y bacterias patógenas. Las células cancerosas del organismo y otras amenazas para la salud. La fagocitosis también es mediada por receptores. Primero el blanco se enlaza con los receptores que se encuentran en la superficie de la membrana de la célula. Fagocítica. Este enlace desencadena la síntesis y entrecruzamiento de microfilamentos y dan lugar a una red justo por debajo de la membrana plasmática. Impulsados por los motores de ATP. Estos microfilamentos se contraen, expulsan parte del citoplasma hacia los bordes de la célula y forman los lóbulos que se denominan pseudópodos. Los pseudópodos fluyen sobre el blanco y sus extremos se fusionan y como resultado se forma una vacuola fagocítica que se hunde hacia el citoplasma donde se fusiona con los lisosomas. Dentro de estos organelos de digestión intracelular, las cosas atrapadas son digeridas a fragmentos y a moléculas muy pequeñas y reutilizables. Los ciclos de la membrana, siempre y cuando la célula continúe viva, la exocitosis y la endocitosis reemplazarán y retirarán de manera continua partes de sus membranas plasmáticas. Aparentemente, esto ocurre a velocidades que permiten que el área total de superficie de la membrana plasmática se conserve. Por ejemplo, las neuronas liberan neurotransmisores en estallidos de exocitosis. Un neurotransmisor es un tipo de molécula señalizadora liberada por una célula y que actúa sobre las células vecinas
Los biólogos celulares John Heuser y Ricci documentaron un intenso proceso de endocitosis, el cual se produjo de manera abrupta tras un gran episodio de exocitosis en las neuronas, como un proceso de equilibrio. Mientras que las proteínas de transporte de la membrana celular interactúan solamente con iones y moléculas pequeñas, los procesos de exocitosis y endocitosis permiten el desplazamiento de grandes cantidades de material a través de las membranas plasmáticas. La exocitosis, una vacuola citoplásmica, se fusiona con la membrana plasmática y libera su contenido fuera de la célula. En la endocitosis, una pequeña región de la membrana plasmática se hunde hacia el interior y se sella sobre sí misma, formando así una vacuola en el interior del citoplasma. Este proceso suele ser mediado por receptores de la membrana. ¿Cuál es la estructura y funciones de la membrana? La membrana plasmática es un límite estructural y funcional entre el citoplasma y el medio que rodea la célula. En las células eucariontes, las membranas de los organelos subdividen la porción líquida del citoplasma en diversos compartimentos con funciones distintas. La membrana celular consta de dos capas de lípidos impermeables al agua. En particular, fosfolípidos y proteínas asociadas a esas capas. Las colas de los ácidos grasos y otras partes hidrofóbicas de los lípidos forman la parte media de un emparedado entre las cabezas hidrofílicas. Hay muchos tipos distintos de proteínas embebidas en la bicapa de lípidos, ubicadas sobre agua de sus dos superficies. Las proteínas llevan a cabo la mayoría de las funciones de la membrana.
Las siguientes son las principales características del modelo del mosaico fluido de la estructura de la membrana. La membrana celular tiene comportamiento fluido principalmente porque sus componentes lípidos giran y se desplazan de manera lateral y sus colas de hidrocarburos se flexionan. Además, algunos de estos lípidos tienen estructuras de anillo y muchos tienen colas retorcidas de ácidos grasos insaturados o colas cortas. Todo esto altera lo que de otra forma sería un apretado empacamiento en la bicapa. Una membrana es un mosaico o estructura compuesta de lípidos y proteínas. Las proteínas se encuentran embebidas en la bicapa y posicionadas sobre su superficie. Las dos capas difieren en el número, tipo y ordenamiento de lípidos y proteínas. Cada membrana celular contiene proteínas de transporte y proteínas que la refuerzan estructuralmente. La membrana plasmática también presenta proteínas de adherencia, proteínas de comunicación, proteínas de reconocimiento y diversos receptores. La diferencia en el número y tipo de proteínas modifica la capacidad de respuesta a las sustancias que se encuentran en la membrana, así como el metabolismo celular, el pH y el volumen. Las proteínas de transporte ayudan a las sustancias hidrosolubles a atravesar las membranas y permiten que pasen por su interior, el cual abre hacia ambos lados de la membrana. Las proteínas receptoras se enlazan con sustancias extracelulares y dicha unión desencadena alteraciones en las actividades metabólicas. Las proteínas de reconocimiento son como huellas digitales moleculares. Identifican a las células según su tipo y las proteínas de adherencia ayudan a las células y tejidos a adherirse entre sí. Y con las proteínas de la matriz extracelular. Las uniones comunicantes abarcan las membranas plasmáticas de células adyacentes para transferir sustancias y señales con rapidez del citoplasma de una de ellas
al de otra. Es todo por hoy, muchachos. Los veo más tarde.